Continuamos en este recetario hoy miércoles 25 de agosto y hoy estamos hablando con un profesor, un hombre que de la epidemiología, de la salud colectiva, de la higiene y de la medicina tropical, salubrista, en fin, de todas esas connotaciones que se le pudiera señalar a la epidemiología. El doctor Rafael Montero, pues ha hecho su oficio, ha hecho su quehacer, profesor de profesores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy nos distingue con su presencia y a irnos a la pausa, le hacíamos una pregunta aquí, ¿por qué no se hablan de ciertas enfermedades? Y pregunta desde las redes sociales, enfermedades de Chagas, y la enfermedad de la montaña rocosa, las enfermedades de pico, o sea, ¿cuántas enfermedades aprendemos, conocemos, existen en algunos lugares del mundo, pero en otros no? ¿Por qué no se habla de eso? Sí, efectivamente el tema de bueno, dije al principio que la epidemiología estudia la distribución y frecuencia de los eventos relacionados con salud, siempre en tiempo y espacio. Entonces, en tiempo y espacio hay patologías que son propias, endémicas de algunas zonas y que no llegan a otras. Entonces, en el Exacto. caso de Chagas es una enfermedad de países de climas tropicales, sobre todo Brasil, pero nosotros en República Dominicana no tenemos Chagas. Como no tenemos esa enfermedad, ni tenemos ningún registro, ni ninguna experiencia, entonces no se habla de Chagas en República Dominicana, como tampoco se habla de fiebre amarilla, Ujú. que tampoco la tenemos en República Dominicana. Sin embargo, cuando volé a Sudáfrica, me pidieron la vacuna Bien, contra la fiebre efectivamente. amarilla. Entonces, Ahí hay algún epidemiólogo involucrado en esa sin decisión. duda, sin duda. ¿Por qué? Porque los países que tienen enfermedades tipo endémicas, tipo fiebre amarilla, que tiene vacuna, Ujú. si usted va a visitar uno de esos países, le exige que al ingreso usted llegue vacunado para evitar que usted pues tenga la enfermedad en ese país y que posiblemente la pueda exportar, digamos, a su regreso. Entonces, por eso se le pide la vacuna de fiebre amarilla. Todo el que viaja a Brasil sabe que tiene que llevar su vacuna También de a fiebre Brasil, amarilla a también a Brasil, porque Brasil. es endémica también en Brasil. Entonces, por eso se habla de las enfermedades que son propias de los países y hay enfermedades que no están en todos los países. Bueno, entonces ahí vemos el aporte que hace la epidemiología. Doctor, en este momento, doctor Rafael Montero, epidemiólogo, por cierto, usted que ha tenido varios roles, no varios relojes, sino varias funciones, doctor Rafael Montero, en el tren docente, en la parte administrativa a nivel nacional y todo eso. Vemos que usted está en este momento eh, con una aspiración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Háblenos un poquito de eso, haciendo una especie de paréntesis. El epidemiólogo que está aspirando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿a qué aspira usted? Sí, efectivamente estamos ahora en el proceso de la pre-campaña en el interior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, nosotros nos estamos proponiendo, ofertando nuestra experiencia y nuestros saberes a la comunidad de la facultad y entonces estamos aspirando a dirigir el decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. Usted aspira a ser decano. Aspiro a ser decano, que es Ok, la autoridad máxima a nivel de la facultad. de la facultad. ¿Y quiénes eligen, en el caso de la universidad, cómo se eligen esas autoridades? En el caso de la universidad, las autoridades son elegidas por un claustro, un grupo de profesores Ujú. que tienen unas categorías de carrera docente, grupos de estudiantes y grupos de administrativos. En el caso de la facultad, pues tenemos una matrícula de votantes de aproximadamente 600, 650 profesores que están distribuidos a nivel de la sede aquí en Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago, Barahona, San Juan y algunas sedes que también tenemos presencia de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, ahí solamente votan los médicos o todos los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Cómo es eso? Votan todos los profesionales, profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ok, ahí tenemos entonces, Dígase enfermeras, bioanalistas, odontólogos, farmacéuticos, imagenólogos, en fin, ese conjunto
de profesores que tenemos en la universidad que forman carreras, digamos. Entonces tenemos 8 escuelas y de esas 8 escuelas hay 5 escuelas que forman, digamos, licenciatura, que son medicina, odontología, farmacia, bioanálisis y me falta una, bueno, ahora me acordaré. En fin, entonces esa matrícula, la mayoría son médicos, pero tenemos odontólogos, tenemos enfermeras, tenemos bioanalistas y tenemos farmacéuticos, que Entonces, es la otra escuela que no. todas esas escuelas, todos esos profesores, perdón, entonces son los que finalmente eligen Y una representación de los estudiantes, que entonces, representa el 5% de esa matrícula, 650, entonces hay como 30, 35 estudiantes de los diferentes grupos que también... hay una representación. Hay una representación. ¿Y de los empleados? Y de los empleados también pequeña, pero también participan. También participan en la elección de Sí, las autoridades. También participan. Entonces, ¿y qué propone usted, digamos? Pues la verdad que nosotros tenemos como facultad muchos retos. Ahora se están en la universidad y en el país entero tratando los rediseños de las currículas basados en lo que se llama formación de competencias. Es un reto importante que hay que desarrollar. Estamos también con se está planteando modificar la currícula, o sea, el pensum de las carreras. O sea, todas esas materias, todas esas asignaturas que se colocan para formar, digamos, a un médico, a una enfermera, a un bioanalista, todos los profesionales del área de la salud. Exacto, que tradicionalmente el modelo de la enseñanza por objetivo y ahora es por competencia. O sea, para usted pasar una asignatura tiene que demostrar que usted sabe hacer para lo que usted está diciendo que sabe. Saber hacer. Me enseñaron a hacer bizcocho, entonces tengo que dar un examen, poner la harina, los huevos, etcétera, para hacer bizcocho. Y en el caso del área de la salud, entonces, saber hacer... En el caso del área de la salud, si me enseñaron a poner una sonda, por ejemplo, una sonda vesical, entonces yo tengo que hacer una práctica y un examen donde el estudiante pueda poner una sonda y demostrar que sí aprendió sus competencias. Exactamente. Eso es bastante interesante. Entonces, dentro de la propuesta está usted... Ese es un proceso que está en curso, pero nos va a tocar a nosotros, si somos favorecidos por el voto de la matrícula profesoral, implementar ese proceso que tiene unas implicaciones porque en el caso de nosotros, de la universidad pública, bueno, de todas las universidades del país, porque eso no hay tradición de que las universidades tengan hospitales, sino que toda la práctica clínica nuestros estudiantes la hacen a nivel de los hospitales públicos. Sí, yo pienso que también deberíamos ir también incorporando algunos sectores privados para que también los estudiantes puedan utilizar eso como espacio de observación, de enseñanza-aprendizaje. Excelente. Está el tema de la acreditación internacional de la escuela de medicina. Es una exigencia. Es una exigencia. Como país, es una exigencia que al 2024 todas las escuelas de medicina de la República Dominicana, que son en este momento 11 escuelas de medicina, todas tienen que tener lo que se llama acreditación internacional. Exacto. Que tienen que cumplir con unos criterios, que viene alguien y evalúa su criterio. Por lo tanto, eso es un reto que también van a tener el próximo decano y las próximas autoridades. Eso está interesantísimo. ¿Qué porcentaje, doctor, de los médicos de este país lo produce la universidad? Antes andábamos en 65, por ahí. ¿Cómo andamos? Bueno, hemos bajado un poco, pero andamos el 55% de todos los profesionales, no solo médicos, de todos los profesionales del área de la salud que se forman en la República Dominicana, los está formando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Excelente. Así que, bueno, pues no podíamos nosotros dejar de mencionar ese aspecto en el que usted está involucrado, sobre todo porque usted a lo largo de todo este tiempo, usted ha sido un colaborador y entonces pues hay que ser recíproco. Así que le deseamos muchos éxitos en esas aspiraciones que usted tiene. Volvemos entonces, doctor, volvemos a la epidemiología. El tema sobre el tapete en este momento es que entre muchas cosas tenemos, por ejemplo, que Pakistán, por ejemplo, veo que esta entidad, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, tiene un artículo del día de ayer, está todavía en el horno, y plantea la asistencia sanitaria en Afganistán, preocupación de expertos sanitarios que dicen que la situación actual puede poner en peligro pues la mortalidad
materna, infantil, ya que 20 años atrás la situación en Afganistán era la segunda peor tasa de mortalidad del mundo. Entonces, mire cómo este hecho impacta en la salud y dicen los epidemiólogos, eso lo dicen ustedes. ¿Qué Sí, sí, comentario tienen? mire, realmente a nivel internacional hay una preocupación con la situación política de Afganistán en este momento. Esa es una publicación que hizo ayer la Escuela de Higiene de London School de Medicina Tropical, Ujú. que es una, bueno, al principio usted lo comentó, es una de las escuelas tradicionales de formación de expertos en epidemiología y salud pública, que tiene su origen en el, digamos, el monopolio que en algún momento tuvo Inglaterra sobre todos los países, sobre todo África, India, y por lo tanto necesitaba tener ahí información sobre lo que pasaba con la salud de esa población. En el caso de Afganistán hay una preocupación, cada vez que hay un cambio político, independientemente del cambio que se produzca, pues siempre hay una preocupación con cómo ese grupo que llega a la gestión política del país, pues visualiza el tema salud. En el caso de los talibanes, pues por la orientación fundamentalista y la base religiosa, que por supuesto impacta todo el tema de salud, se tiene la preocupación de que en el tema de la mujer, sobre todo salud de la mujer y de los infantes, pues se tiene la preocupación de que haya un deterioro. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años ha habido una serie de, digamos, de innovaciones, de políticas que han ido a favorecer el tema de la protección de la mujer y los niños, que para el fundamento de los talibanes, Ujú. que se basan en todo el tema del musulmán, entonces la mujer es considerada un objeto para tener hijos y más nada. Y entonces toda esa Eso impacta entonces, ha impacta, impactado, ¿no? impacta, por supuesto, impacta e impactará. Entonces ya desde ahora se está hablando de esa preocupación de que pueda haber un retorno de todas esas cosas que se implementaron en estos 20 años, que sin duda impactará a la salud de la mujer No, afgana. exacto. Nosotros con mucha frecuencia vemos, doctor, el hecho de que se cita la Organización Mundial de la Salud como un referente y Organización Panamericana de la Salud como un referente en el caso de nosotros, el capítulo que tiene que ver. ¿Por qué razón y qué peso tiene esta organización realmente al día de hoy, sin que eso le afecte, y si no le afecta, como dice un amigo por ahí, qué peso real tiene la Organización Mundial de la Salud y en el caso nuestro, la Panamericana? Bien, estos son organismos que surgieron a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En el Entonces 45 por ahí, sí, ¿no? por ahí, sí. Son organismos, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, pues están más focalizadas para Son apéndices entonces a la ONU. a la ONU, Sí. son organismos de lo que le llaman el Sistema de Naciones Unidas. Sí. Entonces, como parte del Sistema de Naciones Unidas, este equipo está responsable de todo lo que tiene que ver con los temas sanitarios, salud, Salud, ¿verdad? salud. Entonces, la OMS tiene que ver con todos los países, pero hay un capítulo que tiene que ver con Las regiones, Latinoamérica, ¿verdad? región, que es la Oficina Panamericana de la Salud. Exacto. Entonces, por ejemplo, la OMS se preocupa más, digamos, a nivel global, pero tiene más énfasis, digamos, en el continente asiático, continente europeo, continente africano. Entonces ya luego para Panamérica, digamos, Ujú. entonces está la Panamericana de la Salud. ¿Cuál es el papel de estos organismos? Estos organismos funcionan como entes, digamos, esos son chivatos internacionales. Internacionales. Y esos son entonces, esos son los escáneres, ¿verdad? A nivel A mundial. nivel mundial, a Sí. nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, si fuésemos a ver la plantilla de esas organizaciones, la mayoría, el 80-90% de los profesionales que trabajan en esas instituciones son todos formados en salud pública y o epidemiología. O ¿Por sea, qué? Porque hacen el papel de de investigadores. Sí. investigadores, de formulación de políticas, sugerencias a los países, de análisis, porque, y digamos, son organismos, digamos, neutros. Lo conforman todos los países tenemos representación y todas las decisiones que se toman a nivel de esos organismos se hacen a nivel de una asamblea anual donde participan los países, se llevan los temas, digamos, de interés global
y ahí se discuten esos temas y se aprueban. Pero ¿dónde se hace esa reunión? Pues nunca he visto por ejemplo, que en Atomayor del Rey se va a reunir. No, esos como son organismos internacionales, Sí, pero nosotros somos parte de la comunidad somos internacional. parte. La Asamblea de la Oficina ¿Usted se Panamericana. imagina una asamblea mundial de la Organización Mundial de la Salud, digamos, en Maimón, donde Posiblemente usted... no la vamos a ver nunca en Maimón, ¿Y porque por qué? ¿Dónde se hace? como es un organismo internacional, Sí. cada país tiene su representación. En el caso de República Dominicana, Ah, o sea que nos invitan. nos invitan, claro. En ese organismo vamos, o sea, va la representación del Ministerio de Salud Pública, ¿Y es dónde? el que hace la representación. En el caso de la Asamblea Anual de la Oficina Panamericana de la Salud, pues se hace en Washington. Ujú. Y la mundial se hace en Ginebra. Nosotros vamos siempre a el país. Nosotros inclusive tuvimos en el 2014 la presidencia de la asamblea. Cuando se organiza la asamblea, entonces se elige un país que dirige todos los trabajos de la asamblea durante esa semana. Eso dura una semana. Ujú. Y nosotros en el 2014 como país hicimos la representación. Me tocó a mí, yo fui testigo de sesión de esa asamblea ¿Usted porque fue estaba en el dónde? ministerio. Yo estaba en el ministerio en ese momento. Exacto, ¿y fue dónde? Y fuimos a Washington. A Washington. Tuvimos una semana allí con el ministro asumió la presidencia y nosotros éramos que dirigíamos todos los debates todo el mundo? como país. En ese caso era solo la Panamericana, La Panamericana, o sea que era la que correspondía al bloque de países de la región. de la región. Y ahí se discuten temas como vacunas, temas de políticas globales, ahí se discutió todo el tema de lo que... ¿Realmente tiene un efecto esto, doctor? ¿O son básicamente, digamos que parte del enlatado? ¿O realmente tienen un peso? Tiene un efecto sobre las políticas nacionales, porque como es una representación y cuando la Asamblea toma una decisión, la toma por la mayoría del voto de Exacto. los países que aunque hayan votado en contra, Sí. pues tienen que aplicar esa política. Yo recuerdo en ese Si somos signatarios de esos acuerdos, es- entonces estamos de alguna manera efectivamente, como que es vinculante, es vinculante. las decisiones que se toman Es allí. vinculante. En el caso de la 2014 recuerdo que había una moción de que se cerrara un proceso que hay de suministro de vacunas, de un programa de lo que llaman un fondo rotatorio, y Estados Unidos llevó la moción de que ese fondo rotatorio había que desaparecerlo y Sí. buscar otro mecanismo de financiación de la vacuna a los países de menores ingresos. Sin embargo, en esa votación, Sí. todos los países se Le pusieron de tomaron el acuerdo y le pulso. tomaron el pulso a Estados ¿Y Unidos. al final qué se hizo? Al final se mantuvo Sí. el fondo rotatorio y todavía está el fondo rotatorio. Ah, qué bueno. O Qué sea, bueno. O sea que no todo es malo. no todo es malo. Lo digo porque, caramba, con el Tamiflu quedó mal parada Sí, digamos. sí, ha estado muy cuestionada en los últimos años, sobre todo porque el mecanismo de financiación de esos organismos en los países, pero también entran otros agentes de ¿Cómo financiación. quiénes? Bueno, las empresas Las farmacéuticas empresas farmacéuticas entran que tienen entonces un peso eh, específico y entonces a veces orientan alguna y lo que política. quieren es vender su productico, ¿verdad? Sí, es correcto. Que evidentemente son muy útiles pero cuando no me usted... meta por lo hondo, ¿Eh? profesor Amaury, no me meta por lo No, yo lo dejo hasta ahí, y yo lo digo, porque el tener, por ejemplo, un fármaco, eso es muy bueno, tener un medicamento efectivo, Sí, sí. o sea, eso nadie lo pone en duda, pero definitivamente Inclusive con el tema de la pandemia, Sí. se ha visto muchas dificultades con la OMS porque se han cuestionado algunas de las acciones que han Bueno, propuesto, en fin. Exacto. Saludar a todos los amigos que nos siguen. Tenemos acá a Ana Nadal Ponce, me suena, me huele. Me parece que es la profesora Ana Nadal Ponce. ¿Ah? Gracias, Ana, si eres tú y si no eres tú también, gracias. A Efitab, a Nilda Vargas, a Elina María 2000, a RBRT, todos esos nombres que se ponen esta gente, Ceballo Israel, gracias, a Encarnación Magdalena, a Odulito, nos preguntan acá, las epidemias más grandes, unas cucarachitas que se meten hasta en las neveras, ¿cómo impactan, doctor, los vectores, las cucarachitas en la salud de la gente? Bien, el tema de la higiene... Oye, ¿cómo le llaman, doctor? Le dicen cucarachita. Cucarachita. Todo el mundo se imagina. El tema de la higiene, y volvemos a Londres,
Fíjese que la cola de lona se llama de higiene y medicina tropical. Así es, higiene y medicina tropical. tropical. Porque el tema de la higiene es un componente fundamental para mantener la salud de la población. O sea, en otras palabras, si usted es poco higiénico, tiene posibilidad de tiene tener... mayores riesgos de contraer alguna enfermedad. Bueno, Entonces, adelante, siga. Entonces, el tema de las cucarachitas, ya hay un conjunto de insectos, roedores que son transmisores de enfermedades. Los roedores son los ratones. Los por ratones, ejemplo. los ratones. Entonces, hay inclusive un conjunto de enfermedades que se llaman zoonosis. ¿Quién? Zoonosis. Espérese, doctor, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Esas son enfermedades que son transmitidas por animales. Por eso se llama zoonosis. Por ejemplo, el tema ahora a propósito... Esa cucarachita. Esa cucarachita, por ejemplo, puede ser transmisora de algunas enfermedades. Entonces, sí, porque esas cucarachitas andan por las cloacas. Andan por la cloaca. Y no se lavan las manos para entrar a la nevera. No se lavan las manos. Entonces, cuando tocan los alimentos, entonces ahí ya, pues bueno, pues ya tiene un riesgo de contaminación. Entonces, por eso hay que mantener la higiene. Es muy importante el tema de la higiene. Y así hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ahora el tema de la fiebre porcina, pues esa no es una zoonosis, porque esa enfermedad solo le da al cerdo, pero no se transmite del cerdo al humano. Ese es un tema obligado que lo tenemos que precisamente ampliar. Después de esta pausa, doctor, vamos a hablar un poquito entonces del tema de la fiebre porcina, de las gripes aviares y de demás hierbas aromáticas.